En la historia de las autocracias modernas, existe un momento preciso y crítico en el que las figuras clave dentro del aparato militar constatan que el silencio ya no es una opción viable para la supervivencia del Estado ni para la suya propia. Este escenario se presenta actualmente en la Federación de Rusia, donde las señales de alerta no provienen de sectores disidentes en el exilio, sino de la propia estructura de mandos, generales, oficiales en activo y veteranos condecorados que se formaron en las mismas instituciones del sistema y compartieron su doctrina oficial. Lo que se desarrolla en el estamento militar ruso no se cataloga como un golpe de Estado o una revolución, sino como un proceso más complejo: el colapso sistemático de la confianza institucional entre la Jefatura Suprema del Estado y el cuerpo de oficiales profesionales encargado de ejecutar las órdenes en un frente que supera los 1000 kilómetros de extensión. Para analizar la dimensión de este fenómeno, es necesario revisar los planes de modernización de las Fuerzas Armadas rusas desarrollados en las últimas 2 décadas entre los conflictos de Chechenia y Crimea. Dichos programas estaban diseñados para estructurar una fuerza capaz de realizar operaciones rápidas y decisivas contra objetivos concretos, manteniendo una capacidad de disuasión frente a respuestas externas. Sin embargo, el diseño institucional concebido para un conflicto de corta duración se enfrenta en la actualidad a una guerra prolongada, lo que ha generado líneas de fractura que afectan al cuerpo de oficiales, al Estado Mayor, al complejo militar industrial y a las estructuras políticas próximas al Kremlin. Los mandos militares sobre el terreno constatan una disparidad creciente entre los informes oficiales remitidos a Moscú por el Ministerio de Defensa y la realidad operativa de las unidades en el frente. Los orígenes de esta situación se remontan a las primeras semanas de la intervención de febrero de 2022, cuando la operación planificada para tomar la capital, Kiev, y descabezar al gobierno ucraniano en un plazo de 72 horas, no logró cumplir sus objetivos logísticos y operativos. Las columnas de blindados sufrieron problemas de abastecimiento de combustible, fallas en las líneas de suministro y una falta de previsión respecto a la resistencia en la zona de operaciones. Las investigaciones posteriores, basadas en análisis de inteligencia y documentos internos, señalaron que los mandos de distintos niveles tendían a reportar hacia la cadena superior la información que se consideraba deseada, en lugar de los datos fácticos del terreno, evidenciando una distorsión en la arquitectura de la información que afectaba directamente la toma de decisiones al más alto nivel. La respuesta del Kremlin ante las fallas operativas de las primeras semanas se tradujo en una reestructuración inmediata y severa del mando. Se inició un proceso de destituciones y arrestos de comandantes de alto rango que no tenía precedentes modernos en la institución militar rusa, afectando al mando principal de la aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales, a la jefatura del 41º Ejército de Armas Combinadas y a múltiples viceministros de Defensa y altos funcionarios de logística. Paralelamente, las bajas en combate de oficiales superiores alcanzaron cifras inusuales para un conflicto contemporáneo, registrándose la muerte de al menos 12 generales en los primeros meses. La doctrina de mando exigía la presencia física de estos altos oficiales en las posiciones de vanguardia para coordinar las operaciones ante la falta de autonomía táctica de los niveles inferiores. En este contexto de tensiones internas, la ruptura institucional se hizo pública a través de la figura de Yevgeny Prigozhin y el Grupo Wagner, una estructura militar privada que operaba de forma paralela a la cadena de mando oficial. Durante los enfrentamientos prolongados en la región del Donbass, específicamente en la batalla por Bakhmut, Prigozhin utilizó canales y plataformas públicas para lanzar críticas directas contra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, acusándolos de incompetencia y fallas estratégicas. Esta confrontación culminó en junio de 2023 con la rebelión armada del Grupo Wagner, cuyas columnas de blindados avanzaron hacia Moscú en el desafío más explícito a la autoridad del Kremlin desde 1991. Aunque la marcha se detuvo en 24 horas mediante una negociación mediada por Bielorrusia
y Prigozhin falleció 2 meses después al accidentarse su avión privado al norte de Moscú, las repercusiones internas se extendieron por toda la estructura de seguridad del Estado. Los datos internos que maneja el mando militar reflejan un impacto severo en recursos humanos y materiales. Los informes de bajas reportan cientos de miles de soldados muertos y heridos, obligando a reconstituir múltiples unidades desde su base. En cuanto a equipamiento, la pérdida de tanques, vehículos blindados, sistemas de artillería y aeronaves ha forzado al uso de inventarios antiguos de la época de la Guerra Fría, como los tanques T-62, diseñados en la década de 1960. Las sanciones internacionales han restringido el acceso a microelectrónica crítica, lo que genera retrasos y afecta la calidad en las líneas de producción del complejo industrial de defensa. Asimismo, la movilización de 300.000 reservistas, decretada en septiembre de 2022, evidenció fallas logísticas organizativas significativas, afectando el entrenamiento y el equipamiento de las tropas enviadas al frente, realidades técnicas que los generales procesan de manera cotidiana a través de los reportes oficiales. Las transformaciones en la cúpula de seguridad continuaron con la destitución de Sergei Shoigu y el nombramiento en mayo de 2024 de Andrei Belousov, un economista civil sin antecedentes militares, para dirigir el Ministerio de Defensa. Esta designación representó un cambio en el control de los recursos y la administración del gasto militar en pleno conflicto, mientras que el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, experimentó modificaciones en su nivel de autoridad operativa debido a las continuas rotaciones de comandantes en el teatro de operaciones de Ucrania. Sobre el terreno, la adopción de una doctrina estrictamente defensiva y la construcción de fortificaciones lineales y capas de protección profunda reflejan un cambio en la planificación estratégica, priorizando una campaña de desgaste en lugar de grandes maniobras de avance. Esta coyuntura genera preocupación en el ámbito internacional debido a la gestión del arsenal nuclear ruso. La doctrina de disuasión y el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana requieren una cadena de mando e información estable entre la dirección política y el estamento militar profesional. Las distorsiones en los flujos de información interna y la inestabilidad en los mandos son evaluadas por los analistas de la OTAN y los ministerios de defensa occidentales como factores que incrementan los riesgos de un error de cálculo operativo o de una respuesta imprevista ante alertas técnicas. En el plano geopolítico, las capacidades de exportación de la industria de defensa de Rusia registran variaciones significativas. Países de África, Oriente Medio y el sur de Asia analizan el rendimiento en combate de sistemas de alta tecnología, como las baterías de defensa antiaérea S-400 y las familias de blindados T-72 y T-80. La necesidad de priorizar el abastecimiento del propio frente de guerra y las restricciones de componentes electrónicos extranjeros han alterado los plazos de entrega de contratos y los servicios de mantenimiento técnico postventa. Esta situación incide de forma directa en las relaciones de seguridad con los Estados miembros de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva y otros aliados estratégicos, forzando una revisión de las dependencias logísticas globales. Si desea mantenerse informado sobre el desarrollo de estos acontecimientos y el análisis de la actualidad internacional, le invitamos a suscribirse a este canal informativo.